Llegamos al tercer y último vídeo de esta serie de idiomas en Breath of the Wild. Si los dos primeros estuvieron dedicados al Sheikah y al Liliano, hoy vamos a ver en detalle lo que esconde el idioma Gerudo. Este idioma lleva en la saga Zelda desde Ocarina of Time, y como en los anteriores que hemos visto, traducirlo es tan fácil como reemplazar uno de sus 26 caracteres por la letra correspondiente en nuestro alfabeto, y obtendremos su significado en inglés. Pero el Gerudo tiene una particularidad que no hemos visto en anteriores idiomas. Breath of the Wild es el primer juego donde hemos podido oír este idioma. De momento, solo frases básicas, para saludar o agradecer, y podemos oírlas cuando entablamos conversación. Bienvenido, gracias, buenos días, buen día, buenas tardes, buenas noches, adiós, oh Dios mío, o algo así. Para esta parte, he tenido que poner el juego en inglés, ya que en español están escritas de otra forma. Y por si hubiera algún matiz o algún sentido, cosa que no sé, porque es la primera vez que aparecen, me fío más de la versión en inglés. Por ejemplo, parece que el prefijo sab sería bueno, ya que se usan todas las frases donde comienza con un good en inglés, incluido goodbye. Y ahora sí, nos ponemos con los textos. Al estar el idioma Gerudo tan localizado en un área del juego, solo lo encontraremos en Gerudo y en la guarida Yiga. Así que vamos a dar un vistazo por todo lo que hay. En el alquiler de Morsas del Desierto podemos leer en lo alto Rental, alquiler. Una de las traducciones más curiosas que tiene este juego son las diferentes respuestas que podemos dar en el alquiler de morsas, y ese que te den morsilla. En japonés las morsas son azarashi, y se le añade suna, que es arena, así que son sunazarashi. No tiene nada interesante, solo que en japonés, en esta conversación, la vendedora termina todas las frases con zarashi. En español eso no lo tiene, pero las frases para contestar son bastante más graciosas. Otra cosa sobre las morsas, la morsa de Riju en español se llama Morselia, pero en el resto de idiomas se respeta su nombre original, Patricia. Además, si a esta morsa se le da fruta, dice diferentes frases que nos traduce el ayudante de Riju. Dentro del palacio y detrás del trono de Riju podemos encontrar tres grandes piedras con textos grabados en ellas. A la izquierda, permanecemos vigilantes bajo el sol del desierto, somos brillantes sobre todos. Detrás del trono de Riju, Gerudo, una flor, flor del desierto, frente a la mirada del sol. Gerudo crece, brillante, mientras otras se desvanecen. Así como donde estaba el casco del trueno, Gerudo brillante al sol. Y a la derecha, vigilante al sol, creciendo brillante. Gerudo nunca superado. Son difíciles de leer, pero exactamente los mismos tres se encuentran arriba, en la habitación de Riju. Dentro de la ciudad de la Gerudo se repiten los mismos textos en diferentes sitios. Por ejemplo, vigilante, debajo de las estatuas o en el lateral de la base de las lámparas. Sol del desierto, en esa especie de cascada detrás del trono de Riju, como decoración en las columnas o en el lateral de las estatuas. Gerudo, se encuentra escrito en la parte frontal de las lámparas. También en la carrera de morsa del desierto podemos leer en la salida comienzo y a la llegada meta. Donde se encuentran las 7 heroínas también hay un par de textos. Donde se colocan los orbes podemos leer pedestal. Y en las propias estatuas podemos leer grabado las 7 sabias. Es un texto que se repite a lo largo de la estatua. Y exactamente lo mismo en la estatua de la octava heroína, aunque aquí el texto está escrito del revés, como en modo espejo. En la guarida Yiga encontramos un par de textos, se repiten alrededor de las paredes. Gerudo, no hay lucha. Gerudo, como el agua, nosotros fluimos con vida.
Y en esas estatuas también podemos leer Gerudo, una flor inmaculada del desierto. Los mismos textos están alrededor de toda esta sala. Últimos textos que existen en Gerudo. Cuando vas por el cañón de Gerudo, sobre los andamios de madera, puedes ver que se preocupa por la seguridad. En esas pancartas pone: la seguridad es lo primero, safety first. Como si de Morsa del desierto fuera seguro. Y en la portada de este libro pone foto. Una última curiosidad. En el idioma gerudo solo existen dos números, el 1 y el 5. No hay referencias a los números en Breath of the Wild, pero así aparecen en su alfabeto. Es posible que se use un sistema como el romano, donde combinar dos números es la suma de ambos, es decir, añadir un número se suma al anterior. Así que 2 5 sería 10. O si quieren sumarle más 1, pondríamos un 1 suelto al final. Y hasta aquí el repaso de los 3 idiomas que podemos encontrar en Breath of the Wild: Sheikah, Eliano y Gerudo. Ha sido una serie que para mí ha sido muy gratificante hacer, recorrer todo el juego en busca de todos estos textos, y descubrir algunas curiosidades que difícilmente en una partida normal se pueden encontrar. Espero que os haya parecido interesante, y hayáis descubierto algo que no conocíais del juego. Si habéis llegado hasta aquí, solo puedo deciros que Sarsko, gracias, y Saborg, adiós. Nos vemos en el próximo vídeo.